Bueno, pues es una alegría volver a recibir después de algunas semanitas ya que no daba abasto, que le hemos tenido presente, incluso hemos hablado de él hasta bien algunas veces, pero le echábamos de menos en los estudios. Jota, nuestro editor de Atlantis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo va el veranito? ¿Más tranquilo? Bueno, sí, más tranquilo de momento. Bueno, para muchos, tú sabes, Jota, que es un momento ideal, o si no, debería serlo, para leer, para adentrarnos en buena literatura, para disfrutar de esos libros pues que deberíamos tener ganas todo el año y que ahora podemos de verdad deleitarnos con ellos. Bueno, pues vamos a intentar fomentar ese buen hábito, todo el año sería lo perfecto, pero por lo menos si no, ahora en vacaciones en verano, de lectura. Pero para eso, claro, tenemos que encontrar esos buenos libros que nos atraigan, que nos enganchen, que nos seduzcan, Jota. Y tienen que, claro, unirse muchos ingredientes para conseguir de verdad una buena obra, ¿verdad? Que no es tan fácil. Libros hay muchos. ¿Buenos libros? Buenos libros no tantos, ¿no? Siempre, en fin, es injusto, ¿no? Que hay libros regulares que se venden como churros y libros muy buenos que se deberían vender como churros, pero no se venden tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay 10 puntos que son los claves para que un libro, desde mi punto de vista, sea un buen libro, ¿no? Ya al margen de lo que se venda o se deje de vender. Que no es un bestseller. Que no es un bestseller, puede ser por ejemplo, un bestseller. Que claro. También hay bestsellers que son estupendos, no digo pero que no. No todos lo son. Y No si todos lo son, no todos libros lo son. muy buenos que no son bestseller. Bueno, pues vengamos a un buen libro, independientemente que sea o no. Un buen libro, hablamos de esos puntos. Venga, ¿qué tiene que reunir un buen libro? Bueno, pues... Por parte del editor, porque vamos, tú tienes tu parte, y mucha. Por parte del editor hay dos aspectos que son fundamentales, bueno, que se aunan, ¿vale? Que es el diseño. El diseño es muy importante, tanto de portada como de cubierta completa, es decir, portada, contraportada, lomo, y también el interior del libro. Eso, para que un lector que llega a una librería, está allí ojeando libros y demás, primero necesitas una llamada de atención, ¿no? Que es la portada y que es el diseño en general, ¿no? Si cumples con esto, entonces el lector a lo mejor lo coge en sus manos, lo ojea y ya decide si lo va a querer comprar o no y lo va a querer leer o no. Entonces, esa es, como digo, la primera parte, ¿no? Luego ya entra lo que es la parte del autor, lo que le corresponde al autor, ¿no? Que son varios puntos, empezando por la línea argumental, una línea argumental en la que el lector es fundamental que se identifique, ¿no? Entonces, como escritor, bueno, pues debes captar a un determinado tipo de lector, niños, jóvenes o adultos, básicamente son esos tres lectores, ¿no? No puede ser un libro para todos esos autores que dicen yo lo he escrito para todos, un libro apto para cualquier lector. No bueno, es lo idóneo. Poco, quiero decir, a lo mejor un libro juvenil puede leerlo un adulto, pero un libro infantil pues no lo lee un adulto a no ser que sea obligación, ¿no? Pero vamos, eso para empezar, ¿no? Y luego un eje central y unas subtramas, una historia central y otras pequeñas historias paralelas, como pequeñas ramificaciones de ese eje central, que ahora, por ejemplo, se utiliza mucho en series, en películas, se meten 2, 3 situaciones que son paralelas que conforman un solo eje, ¿no? Y eso también se utiliza mucho en literatura desde hace tiempo. Luego un personaje central bien definido y secundarios reconocibles. Y yo siempre digo que a veces cuando tú escribes un libro es mejor exagerar un defecto o una virtud física o mental de un personaje para que el lector siempre lo recuerde, ¿no? Y lo reconozca. Y que además tengan nombres fáciles de recordar, porque, bueno, en Atlantis, por ejemplo, bueno, y en otras editoriales, en el género fantástico, los autores tienen quizá la mala costumbre de utilizar nombres muy enrevesados. Todo o eso, muy parecidos, y perdóname desde mi desconocimiento, como lectora no soporto el autor que porque le gusta un cierto tipo de nombres, y parece una tontería que empiecen por D, y se llaman David, Daniel, Damaso, bueno, pues te vas perdiendo. Distintos, sencillos pero distintos. Eso es, y no enrevesados, y bueno, gran parte de la culpa la tiene Tolkien, aunque sea un maestro, ¿no? Porque
Entonces, bueno, pues todo ese tipo de aspectos. Luego, los diálogos, por ejemplo, es fundamental saber medir los diálogos en determinado momento. Es decir, un buen libro tiene que tener unos diálogos muy breves, pero muy fluidos durante todo el libro, pero en los momentos en los que hay que hacer un cierto hincapié en la trama, esos diálogos sí se pueden extender un poco, sí pueden tener mucho más contenido para darle más fuerza a la historia. ¿Son imprescindibles? ¿No puede haber un libro narrativo sin diálogos? Sí, hombre, claro que hay libros quiero decir, un buen narrativos sin diálogos, bueno, o con diálogo indirecto. Lo que pasa es que un libro sin diálogo en general a los lectores les cuesta mucho. No digo que no los haya, que los hay, pero es muy complicado y que en esos casos normalmente pues se mete un estilo indirecto para suplir el diálogo. Pero el diálogo es fundamental para darle fluidez a una narración y darle ritmo. Si no, el libro se puede hacer muy, muy espeso, ¿no? Y bueno, luego las atmósferas, los ambientes, que hay que cuidarlos mucho, hay que hacerlos creíbles. Sí, tenemos aquí a Gabriel. Sí, termina, y Gabriel... que lo sé que está todavía con nosotros, como lo hemos presentado antes, y ahora le damos enseguida paso para que comente un poco lo que estamos escuchando y no interrumpir tu exposición, Jota. Bueno, pues ya termino así rápidamente. Como digo, ¿no? Las atmósferas tienen que ser creíbles. Quiero decir, si estás escribiendo una novela policíaca, tienes que documentarte donde corresponda y tendrás que hablar con quien corresponda para que te asesore sobre cómo es un detective, cómo es un policía o cómo pueda ser un guardia civil o un guardia de seguridad o lo que quieras cuando van a formar parte del meollo de ese eje central del que hablábamos antes, ¿no? O si es una obra de carácter fantástico, tienes que beber mucho de otras fuentes para hacer algo diferente también, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, atmósferas y narradores creíbles y luego, como digo, pues eso, sobre todo una documentación histórica, policíaca en esos casos y ya por último, que realmente es lo primero, un buen borrador y un esquema de personajes. Si tú empiezas a escribir y no tienes enumerados tus personajes centrales, tus personajes secundarios, sus capacidades físicas, psicológicas, los lugares por los que se van a mover, los personajes con los que van a interactuar. Si eso no lo tienes ya desarrollado desde el principio, es posible que tengas ciertos errores, lo que en cine, por ejemplo, pues se llama error de raccord, ¿no? Donde un personaje en una página pues tiene una edad y en otra página tiene otra, o en fin, cuando bailan ese tipo de cosas. Para eso es fundamental, como digo, un buen borrador y un buen esquema de personajes. Así que, en definitiva, estos son los puntos, pues yo creo, más destacados, Gabriel, para escribir un buen libro. Desde la perspectiva más práctica, todo esto al final, un buen escritor, supongo que lo tiene interiorizado sin ni siquiera ser consciente, mucho menos a lo mejor desde una teoría muy estudiada, pero lo hacéis así. Sí, pero el oficio ayuda bastante. Bueno, Jota también es escritor, o sea que está hablando de los dos puntos de vista. Para mí, primero, muy rápidamente, porque el tiempo apremia, hay que visualizar a la trama y los personajes antes, por lo menos los personajes principales, luego lo puedes ir añadiendo. Luego, tienes que plasmar eso que has visualizado en un esquema, como ha dicho Jota. Hay quien utiliza un cuadro de Excel, da igual, te tienes que hacer un esquema para no perderte. Luego, esto de escribir es mucho trabajo duro, que nadie se equivoque, ¿eh? Hay que leer, releer, cambiar comas, etcétera, etcétera, y no darse por vencido a las primeras de cambio. Luego, cuidar mucho la semántica y la ortografía. La semántica es el juego con las palabras y con los signos de puntuación. Y la ortografía, cuidada, que ahí fallan algunos autores también. Los diálogos, como decía antes Jota, saber medirlos, porque puedes aburrir al lector. Y luego una cosa importantísima, sobre todo en cierto tipo de novelas como las policíacas o las novelas de intriga en general, crear una atmósfera que atrape al lector y no le suelte hasta el final. Eso es importantísimo y fundamental. No sé qué opinan a Jota de lo que he dicho. Sí, no, básicamente es eso. Quiero decir, si sabes manejar estos 9 puntos, quitando el del editor,
es posible que tengas un buen libro en tus manos y que debas dirigirlo a editoriales, tratar de publicarlo y seguro que encuentras una oportunidad, ¿no? Hay grandes libros que se han vendido mucho, que tienen algunos fallos de documentación y se les excusan. Por ejemplo, el Código Da Vinci, a mí no me parece tan buen libro, pero reconozco que tiene su originalidad. Pues tiene fallos de documentación, pero bastante graves, que se le han perdonado porque luego tiene una trama curiosa y novedosa, ¿no? Por ejemplo, ¿desde cuándo hay monjes en el Opus Dei? Nosotros sabemos que hay numerarios, supernumerarios, pero en el Opus Dei no hay monjes. Y si ya nos metemos en el Evangelio de Felipe y de María, bueno, en fin, pero a un escritor normal no se le van a excusar esos fallos. O sea, otra cosa muy importante es documentarse adecuadamente. Muy importante tanto en las novelas policíacas como en las novelas históricas. En las novelas de ciencia ficción, pues bueno, documentación no sé, pero imaginación tiene que haber mucha. Sí, claro. Bueno, documentación. En las novelas de ciencia ficción también hay muchas cosas en las que documentarse. Pero para las coherencias, entre otras cosas, ¿no? Sí, también. Pero vamos, incluso el propio Julio Verne, él siempre decía que él no era ningún visionario, que simplemente estaba muy al tanto de los últimos avances científicos y que en base a eso escribía sus cosas. Quiero decir, de forma muy humilde, porque por entonces ni en sueños había proyecto de ir a la Luna, ¿no? Y sin embargo él llegó a verlo de una forma muy inocente, como se podía llegar a la Luna, ¿no? Pero siempre estaba al tanto de todos esos avances, ¿no? Entonces, bueno, en la ciencia ficción ocurre un poco lo mismo también, pues eso, leer, conocer mucho a otros autores de ciencia ficción y, en fin, es un poco así. Carlos, que nos hace una señal y que sigue también con nosotros. Carlos Cue, ¿nos quiere añadir algo? Solo quería añadir algo sobre el tema de ciencia ficción, porque yo soy muy aficionado a la ciencia ficción. La ciencia más extensa que existe es el universo. La astronomía requiere una cantidad de conocimientos que el astrónomo más preparado, Hawking, que es el más preparado que tenemos en España ahora mismo, Hawking, puede saber un 0,0001 de lo que es el universo. Entonces, hay que documentarse y hay que documentarse mucho cuando quieres hacer una novela de ciencia ficción y sobre todo si la relacionas con el espacio, con el más allá y con temas que son muy complejos de manejar. Sí, pero es cierto que si ahora vemos películas como Nolan. Por ejemplo, Odisea en el espacio de Kubrick, pues sonríes, porque es que no dio casi ni una. Es que es muy difícil. Está muy bien hecha. Hombre, es una las gran buenas, película. las que digo de Sí, Nolan, pero son muy densas. Hay Hay que centrarse mucho y Sí. estar descansado para ver una buena peli Sí. de Nolan, pero Sí. pero desde luego la investigación, el conocimiento, la Sí. formación que hay en ciencia y en ciencia ficción detrás mucha imaginación. Es maravilloso. Mira, yo estoy escribiendo en ratos libres, esto no sé si lo publicaré alguna vez, no se lo he dicho ni a mi editor. Yo soy muy aficionado a escribir sobre temas del espacio, creo conocerlo un poquito. Y debo llevar del orden de 1000 folios y cada vez me doy cuenta que sé menos. Y estoy estudiando simplemente lo que es el sistema solar. Yo estoy convencido, le he preguntado a mucha gente, ¿cuántos planetas hay en el sistema solar? Eso te lo dicen casi todos, te dicen 8, 9, porque Neptuno, Plutón antes era un planeta y ahora ya no lo es. Es un planeta enano. Pero tú pregúntale a él cuántos planetas enanos hay en el sistema solar. Y no lo sabe nadie. Cientos. 5. No, pero detrás de los que se suponen... No, planetas enanos. No te hablo de asteroides. No te hablo de asteroides. Planetas enanos hay. El más cercano, que está en Ceres, cinturón de asteroides después de Marte. Después, en el cinturón de Kuiper tienes Haumea y Maymate. Sí. Y después, en la nube de Oorte tienes a Eris y Suna. Pero si no sabemos ni hasta dónde llega el sistema solar, no lo tienen claro todavía. Se calcula que es un año luz desde el centro del Sol. Al final de nuestro sistema solar se calcula que hay un año luz, pero sabes que como es un solo año luz, se mide en unidades astronómicas. Las unidades astronómicas son 149.500 millones de kilómetros, que es la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Y ahí se miden todas las distancias dentro del sistema solar. El cinturón de Kuiper empieza entre el 50 y 51 unidades astronómicas. Sí, pero está claro que todavía no se sabe la dimensión exacta del sistema solar. Exacta no se sabe. En profundidad no se sabe. Alrededor de un año luz son 300.000 kilómetros. Son suposiciones.
Te digo alrededor, no, está aproximadamente, está muy cercano ya eso. Bueno, pues lo que queríamos decir, que en el caso de la ciencia ficción es muy difícil, todavía tiene un plus. Es el final de la nube de Oort, la nube de Oort, es donde termina el sistema solar. Bueno, que nos vamos del tema, que estamos en la sección literaria. Sí. Por cierto, ¿triunfa la ciencia ficción? ¿Cuál es el género que estamos hablando de verano, de los libros para estas vacaciones, que tiene más éxito en este periodo estival? Porque no sé si a lo mejor algunos géneros son más idóneos, pues a lo mejor para el periodo de descanso, que queremos relajarnos. Bueno, los géneros que están de moda varían más o menos cada 10 años. Quiero decir, hace 10 años la novela negra estaba de capa caída y ahora mismo está totalmente en boga, y a la ciencia ficción pues le pasaba un poco lo mismo. En verano, ¿qué es lo que más se vende? Literatura fantástica, histórica y romántica, básicamente. Literatura histórica en verano. Sí, hay gente que le gusta también leer. Oye, Jota, fíjate que estamos dando por hecho muchos conceptos y yo sé además que entre nuestras planificaciones de temas a tocar en la radio lo teníamos contemplado para algún programa. Hablamos de géneros como si todos conocieran a la perfección la distinción entre ellos y las características de cada uno. Hablamos de una novela, hablamos de un ensayo, hablamos de un libro de ciencia ficción, de una novela o de un libro romántico. ¿Por qué no nos das alguna noción al menos de los principales? De los principales géneros literarios. Bueno, ¿qué quieres? ¿Que los enumere? O por lo menos lo más importantes. Bueno, lo más importante. Porque entiendo, lo más vendido que son novelas, ensayos. No, novela. Novelas. Ensayo es un género que, bueno, no te voy a decir que está extinto, pero casi. ¿Sí? Que es lo mismo que le está pasando pues a sí, la yo poesía. sé que en Atlantis no, pero bueno, tiene su poesía, consumidor. Bueno, tienes consumidores, pero en cantidades tan pequeñas que la poesía y el ensayo tienden a desaparecer y cada vez más. Y de hecho, sí, no creo que... A ver, obviamente siempre quedará algo, ¿no? Pero ya están en un grado de minoría absoluta. Géneros, policíaco, la novela histórica, el género fantástico, ciencia ficción, novela romántica, terror y, bueno, básicamente luego también lo que yo llamo la novela urbana, que es la novela de la ciudad y demás, pero bueno, básicamente eso. Luego hay ramificaciones, por supuesto, como en todo, pero básicamente esos son los géneros centrales. Bueno, los más conocidos, y tú precisamente sobre todo uno de ellos, que lo practicas. Bueno, yo espero que la novela de intriga también sea lectura de verano. Bueno, también, supongo, ¿no? Yo digo, lo que más se vende es romántica y fantástica, creo que lo que más. Que a lo mejor es que tenemos tanta intriga en el año laboral. En verano. Por eso tenemos tanto en el año laboral que ya queremos relajarnos. La novela en verano. policíaca, bueno, pues también, quiero decir, la novela policíaca, como ya he dicho, vuelve a estar ahora mismo muy de moda en España. Además, hay, diferentes... ferias literarias como la Semana Negra de Gijón, que lleva ya, pues creo que irá por el 20, llevará 22 años ya la Semana Negra, que hizo muchas réplicas, ¿no? Detrás de la Semana Negra de Gijón salió el Getafe Negro, la Valencia Negra, etcétera, ¿no? Y bueno, desde luego, como digo, o sea, la novela negra a día de hoy tiene mucho peso, pero bueno, o sea, es que como va cambiando cada 10 años, quiero decir, dentro de 10 años, pues no sé qué será. Carlos, que no sé qué aclaración me apunta que quiere hacer y estamos finalizando tiempo. Lo que es un año luz, porque lo hemos dicho mucho. Pero no volvamos. Y realmente podía equivocar a nuestros oyentes. Un segundo luz son 300.000 kilómetros por segundo. Es multiplicar 300.000 kilómetros por 60 segundos que tiene el minuto, por 60 minutos que tiene la hora, por 24 horas que tiene el día, por 365 días. Da una cantidad desorbitada. Esa es aproximadamente la distancia que hay desde el Sol al final del sistema solar. Bueno, ya nuestros oyentes han perdido entre tantas multiplicaciones, pero bueno, que están muy lejos. Bueno, que el Sol que vemos es el que había hace 8 minutos, vamos resumiendo. Sí, señor. Jota, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos
seguimos, que tampoco tú te vas a ir aquí de rositas a descansar todo el verano, que no, aunque te lo hayas ganado. Así que Sí. te emplazo al próximo. Y a los demás ni os despido, a ti sí, Gabriel, hasta el próximo también, y Carlos se queda un ratito también a la sección laboral. Así que espero que a ustedes y al resto del equipo les veo a la vuelta de Publi.